¿Lo podés admitir, Mariana? Creo que no, ¿no? Vamos a hacer el No último que veo, admitamos. no me Bueno, vamos a aparecen. hacer la excepción el último. Listo, ya está. De acá más, como la escondida. ¿Ven de nuevo la pantalla? Sí, Bárbaro. Bueno, antes de comenzar, quiero comentar algo porque tuve varias consultas, así tratamos de despejar todas las dudas. Repito, el examen totalizador es el 1 de julio, todavía no tenemos horario, pero va a ser el 1 de julio y obviamente va a ser virtual, no hay nada que haga pensar que todo esto se pueda modificar de acá al 1 de julio. La evaluación intermedia no tiene fecha porque todavía estamos evaluando si vamos a tomar evaluación intermedia o si no lo vamos a hacer. Esto a raíz de algún comentario o algún análisis que hizo uno de los docentes de la cátedra que me propuso que evaluemos la conveniencia o no de una evaluación intermedia en este contexto y en esta situación. Así que en breve yo les voy a avisar si vamos o no vamos a tener evaluación intermedia. Por ahora lo único concreto y, y sabido es que el 1 de julio tenemos la evaluación totalizadora. Después el resto, no me consulten, cuando tenga definiciones, por supuesto que van a ser los primeros en saberlo. Bueno, con lo que vamos a dar hoy, que estaba previsto dar el miércoles pasado, que no lo pude hacer porque no tenía prácticamente registro de voz, vamos a cerrar la primera parte de la materia, que es lo que ustedes llaman todo este recorrido teórico que yo llamo recorrido conceptual. Hoy vamos a terminar de redondear o intentar redondear todos los conceptos que empezamos a ver desde la primera clase, que tenían exclusivamente por finalidad repasar algunos que teóricamente todos deberían conocer, al menos traer desde ITC o de alguna otra materia, definir otros conceptos desde nuestra óptica, que más allá de que ustedes ya los trajeran de otra materia, nos interesaba darle algunas precisiones o algún giro desde nuestra óptica, desde cómo nosotros pretendemos dar esos conceptos, y cerrar básicamente con un resumen de lo que son los modelos contables, que eso sí, ustedes los deberían tener, no digo que dominados, pero bien manejados, porque ITC gran parte de la materia transcurrió dando modelos contables y haciendo ejercitación práctica, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a terminar de cerrar algunos conceptos que prefiero darlos previo a la ejercitación práctica para que todos los manejen y que al menos los tengan a mano. Y vamos a cerrar con un resumen conceptual de modelos contables. No vamos a aprender nada nuevo, nada que no sepan, pero vamos a hacer un repaso conceptual de los modelos contables, qué propone cada uno de los modelos contables, y a partir de la clase del miércoles, Dios mediante, vamos a empezar a resolver casos prácticos. Para la resolución de los casos prácticos, yo previo a cada clase, les voy a pasar con formato Excel o PDF, depende, pero creo que lo voy a tratar de hacer con formato Excel, los casos prácticos que vamos a resolver sin la resolución práctica, solamente el enunciado. A veces les voy a pasar uno, otras veces les voy a pasar dos casos, depende de la extensión, lo que yo estime que podemos llegar a ocupar en una clase. Como para que los que quieran lo lean, los que tengan aún más voluntad no solo lo lean, sino que lo intenten resolver, y después lo puedan seguir mientras vayamos dando la clase, y obviamente si lo leyeron, mucho más si lo intentaron resolver, aprovechen al máximo la resolución que hagamos acá en clase. Durante las clases que van a seguir a la de hoy, probablemente Mariana y Fabián, que este año nos están acompañando en este cuatrimestre, también hagan sus aportes, sus comentarios. Así que la idea es darle la mayor agilidad, el mayor dinamismo posible
a las clases en las que vamos a dar ejercitación práctica, porque no solo es importante que entiendan los casos, sino que aprovechen cada clase, diría que como una clase de consulta en sí misma. Así que depende de ustedes el aprovechamiento que le den. Y una vez que demos toda la parte de ejercitación práctica correspondiente a la primera parte de la materia y al tema específicamente de modelos contables, nos quedará sobre el final dar todo lo que tiene que ver con la parte conceptual de exposición de la información contable y algunas pequeñas pinceladas de algunos casos prácticos menores, porque por los tiempos y como está ordenada la materia, es muy poco lo que se da de ejercitación práctica de exposición. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar para no demorarnos más. De lo que dimos en las últimas clases, lo que quiero detenerme a repasar muy rápidamente a nivel conceptual son estos 4 conceptos que ven acá: gasto, ingreso, ahora voy a retroceder, ganancia y pérdida. Retrocedo. Son 4 conceptos que me interesa que queden claros, que los deberían conocer, pero me interesa que queden claros. 2 conceptos que traccionan con signo positivo, es decir, que deberían ser conceptos hacia los cuales tiene que tender una administración, y 2 conceptos que como contrapartida traccionan en forma negativa. Por un lado tenemos los ingresos y las ganancias propiamente dichas, y por el otro lado tenemos los gastos y las pérdidas. Pero me interesa separar o diferenciar estos dos, que ya los definimos y por eso salté parte de la presentación. Me interesa que quede muy pero muy en claro lo siguiente: que el gasto es un sacrificio económico, es un consumo de recursos que se hace por decisión de quienes administran. No hay gasto si no existe una decisión específica de gastar. Y quienes supuestamente tienen la facultad o la potestad de decidir gastar son quienes están conduciendo, quienes están administrando una empresa o una organización. ¿Por qué se gasta? ¿Por qué se decide consumir recursos? Que si tomamos distancia, la pregunta sería: ¿por qué tomamos la decisión de consumir activos? Porque tenemos la expectativa, tenemos la esperanza que ese consumo de recursos se va a traducir en el futuro en un ingreso, en un recupero monetario de los activos, de los recursos que en un momento decidimos consumir, pero no solo se va a traducir en un recupero de los recursos que decidimos gastar o consumir, sino que supuestamente, en términos de expectativas, de esperanzas, se va a traducir en un mayor importe que ingresa desde el contexto a la sociedad. Ese mayor importe, repito, debería permitir recuperar, reponer los activos que consumimos cuando decidimos gastarlos y quedarlos con un plus, con una diferencia. La relación entre gasto e ingreso es una relación producto de una operación de intercambio. De ahí la importancia de que entiendan estos 2 conceptos. Hay un gasto y consecuentemente la expectativa de un ingreso cuando se plantea una operación de intercambio. Y si ustedes recuerdan, cuando definimos las operaciones de intercambio y vimos a la empresa como formando parte de un contexto mayor, dijimos que las operaciones de intercambio se caracterizaban por la decisión de quienes administran la empresa de intercambiar, y obviamente la decisión de alguno de los actores que están compartiendo con la empresa el contexto de también intercambiar con la empresa. En ese intercambio, lo que la empresa entrega son recursos al contexto. Lo que está haciendo es consumir o sacrificar recursos. En definitiva, lo que está tomando es la decisión de realizar un gasto. ¿Pero por qué decide realizar ese gasto? Porque en la operación de intercambio especula con que va a recibir, al menos a cambio, algo que va a permitir reponer o recuperar lo que está gastando. Y en la medida en que esa operación de intercambio
produzca un ingreso superior a lo que representan los recursos que está gastando, tendrá un plus. La expectativa que acompaña a todo gasto es la de tener un ingreso. Por eso podemos decir, y esto es lo que queremos que quede claro, que es imposible hablar de un ingreso sin previamente haber aceptado sacrificar activos, es decir, haber aceptado gastar parte de los recursos que tiene la empresa. A diferencia de los gastos y de los ingresos, encontramos a las ganancias y las pérdidas, que provocan desde el punto de vista patrimonial el mismo efecto que produce un ingreso o que produce un gasto. Lo que cambia es la naturaleza, mientras que cuando hablamos de ganancia, necesariamente estamos hablando de un ingreso de recursos al patrimonio, al igual que lo que pasa con los ingresos propiamente dicho. La diferencia es que cuando hablamos de ganancia, no estamos asociando el concepto de ganancia a la realización de un gasto previo. La ganancia es ajena. Cuando se produce una ganancia, se produce a partir de una situación que no fue premeditada, que no fue pensada por quienes están administrando. Por lo tanto, podemos hablar de ganancia sin la existencia de un gasto. Y exactamente lo mismo pasa con las pérdidas. Las pérdidas son la contracara de la moneda de las ganancias. Son una disminución de los recursos económicos, pero que no obedecen a una decisión de los administradores. Cuando se produce una pérdida, no está presente la voluntad de los administradores de decir, voy a sacrificar, voy a echar mano a estos activos, los voy a consumir, los voy a gastar, para que en el futuro se produzca un ingreso. La pérdida se produce generalmente por un hecho fortuito o imprevisto, pero básicamente lo que caracteriza la pérdida es la falta de decisión de sacrificar parte del activo o de los recursos. El sacrificio, el consumo de ciertos activos se produce por un hecho ajeno a la decisión de los administradores, que por las características que tiene ese hecho impacta dentro de la estructura de los recursos de la empresa, impacta en el activo y consume ciertos activos. Creo que la clase pasada di el ejemplo, cuando se produce un incendio dentro de una empresa, se supone que la empresa, mucho menos los administradores, que son quienes la conducen, no tomó la decisión de incendiar un depósito, incendiar un vehículo. Se produjo por un hecho ajeno a la voluntad de los administradores. No obstante, ese incendio provocó el consumo, la disminución de parte de los activos que tiene la empresa. Con las ganancias ocurre exactamente lo mismo, pero de la vereda de enfrente. Se produce un hecho fortuito, no gestionado, no decidido por los administradores, perdón, que lo que provoca es un ingreso de recursos al patrimonio, un aumento de los recursos de los activos al patrimonio, pero sin que se haya tenido que tomar la decisión de realizar un gasto previo. Repito, es el ejemplo de un subsidio que por X razones el Estado puede decidir otorgar a una empresa que lleva a cabo determinadas actividades. La empresa, a través de sus administradores, no tuvo que hacer nada, no tuvo que sacrificar ningún activo. El Estado decidió darle un subsidio, darle una suma de dinero para promover, para promocionar la actividad, por ejemplo. Esto le provoca una ganancia, porque ingresa al total de recursos que conforman el activo, su patrimonio, un recurso adicional sin haber sacrificado a cambio otro recurso. Entonces es fundamental que diferencie el ingreso de la ganancia y el gasto de la pérdida. Por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurre con los ingresos que no pueden existir si previamente no existió un gasto que permitió en ese intercambio la generación del ingreso, tranquilamente puede haber ganancias sin gasto. Vamos a otro concepto
que se vincula con otra clasificación de los activos. Así como ya clasificamos los activos en monetarios y no monetarios, y vimos las características que reunían los activos monetarios, e hicimos lo mismo con los no monetarios, y explicamos la importancia de poder separarlos o diferenciarlos, otra clasificación que podemos hacer de los activos, de los recursos que tiene la empresa, es aquella que los diferencia o los clasifica de acuerdo al comportamiento que tienen en el tiempo. Y de acuerdo al comportamiento que tienen en el tiempo, los activos los podemos clasificar en activos no depreciables en comparación a aquellos que son depreciables. ¿Alguien me puede decir, como para que no sea yo el único que habla, qué idea tienen del concepto depreciable? ¿Qué es algo depreciable? Que no es lo mismo que despreciable. ¿Qué es algo depreciable? ¿Que se devalúa algo? ¿Y qué sería que se devalúa? ¿Que pierde valor? Sí, señor. La palabra depreciable transmite la característica de que estamos hablando de algo que por diversas razones, por diversos factores, pierde precio a través del tiempo. Y como bien dijiste vos, lo que significa que pierde valor a través del tiempo. Pero esto es una característica que tienen ciertos recursos, ciertos activos, que no comparten todos. Por eso es importante tener en claro que dentro de la estructura de recursos, dentro del activo de cualquier empresa, de cualquier organización, nos vamos a encontrar con activos que tienen esta característica, la de perder valor a través del tiempo, y también nos vamos a encontrar con activos que, a diferencia de estos, tienen la característica de no depreciarse, de no perder valor. Y cuando hablamos de depreciación, de pérdida de valor, tenemos que ser muy cuidadosos, y acá me voy a detener para tratar de que a todos les quede claro, o al menos a la mayoría. Cuando hablamos de pérdida de valor, no tenemos que cometer el error de relacionar pérdida de valor con lo que hablamos cuando definíamos o cuando clasificábamos a los activos, también lo hicimos con los pasivos, en monetarios y no monetarios. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de activos y pasivos y los clasificamos en monetarios y no monetarios, vamos a circunscribirnos a los activos, dijimos que los activos monetarios eran aquellos que perdían. ¿Qué era lo que perdían en el correr del tiempo producto de la inflación? ¿Perdían valor? Poder adquisitivo. Muy bien, y esta es la gran diferencia. Cuando los activos, repito, a los pasivos también, pero por un momento dejémoslo, cuando los activos los clasificamos en monetarios y en no monetarios, lo que estamos haciendo es agruparlos en dos grupos, valga la redundancia, considerando si pierden o no pierden, no valor, poder adquisitivo, porque recuerden que los activos monetarios eran justamente aquellos que tenían anclado un valor, que no lo podían modificar, es decir, no pierden valor, el valor sigue siendo el mismo. Lo que ocurría que, producto de la existencia de inflación o deflación, en este caso estamos hablando de inflación, lo que perdía ese valor inalterable, inamovible, era poder adquisitivo, era poder de compra. ¿Y por qué perdían poder de compra esos activos? Porque convivían con otros activos que, a diferencia de estos, que no podían modificar su valor, había otro grupo de activos que tenían precio. Y como el precio es un valor modificable, tenían la posibilidad de ir modificando ese precio, intentando acompañar el proceso inflacionario o eventualmente deflacionario. Cuando hablábamos de monetarios y no monetarios, por lo tanto, y esto es lo que quiero que quede sumamente claro, de lo que hablábamos era del comportamiento respecto del poder adquisitivo.
que es una forma de perder valor, pero vista desde el punto de vista del poder adquisitivo. Cuando en cambio clasificamos a los activos en depreciables y no depreciables, no estamos pensando en términos de poder adquisitivo, estamos pensando en términos de valor monetario y estamos pensando en términos de valor de uso. Los activos depreciables son aquellos que con el correr del tiempo o por su uso pierden valor como recursos. Recuerden siempre que los activos, primero que nada, son recursos, son instrumentos que están destinados a consumirse a través de la venta o del uso. Los depreciables integran el lote de aquellos activos que, por razones de obsolescencia, que significa que la tecnología los convierte en obsoletos, en antiguos, porque la tecnología los superó, los pasó por encima, o debido al uso que sufren, a la utilización, porque son recursos destinados a ser utilizados, van perdiendo precio a medida que transcurre el tiempo. Básicamente, los activos depreciables son aquellos que están destinados a irse gastando paulatinamente, progresivamente en el tiempo, por su uso principalmente, o en muchos casos, repito, porque la tecnología los afecta y los convierte en bienes menos valiosos que otros que con mejoras tecnológicas se convierten en más requeridos, más demandados y por lo tanto tienen un precio superior a estos otros que pasan a ser antiguos o superados por la tecnología. En oposición a los activos depreciables están todos aquellos no depreciables, que tienen la particularidad de que no los afecta la tecnología y tampoco el paso del tiempo los afecta. Por lo tanto, después de todo lo que dijimos, podemos definir a los activos no depreciables como aquellos que no sufren desvalorización con el paso del tiempo. Conservan su valor original en oposición a los depreciables que normalmente se desvalorizan por el uso. Hice el comentario adicional que pueden perder el valor por razones de obsolescencia, razones tecnológicas, que es lo que estaríamos asociando al transcurso del tiempo. Y vuelvo una vez más a subrayar, porque me parece que es el momento oportuno, la importancia de que no confundan estos conceptos con los conceptos vinculados al tema inflacionario. Hablar de que no se desvalorizan, de que conservan su valor original, es un concepto totalmente independiente de si luego ese valor original lo vamos a mantener en moneda histórica heterogénea o vamos a decidir reexpresarlo para encontrar un valor equivalente. No estamos involucrando en estas definiciones la cuestión de la inflación o la deflación. Por lo tanto, la cuestión de reexpresar o no reexpresar. Simplemente estamos diciendo, bueno, de todos los activos que tiene una empresa, una organización, seguramente vamos a encontrar un grupo que vamos a poder identificar y separar porque se caracterizan por la pérdida de valor que sufren a través del tiempo por su uso o por el avance tecnológico. ¿Y por qué vamos a identificar este grupo? Y porque en oposición a este grupo hay otros que a pesar de que transcurra el tiempo no pierden valor original. La clasificación de los activos en depreciables y no depreciables generalmente, no es exclusiva, pero generalmente está vinculada con lo que llamamos bienes de uso, que son aquellos activos que la empresa incorpora como recursos, no con la finalidad
original o primaria de ser vendidos, sino que los incorpora con la intención de utilizarlos como recursos durante un determinado tiempo. Esa utilización, ¿qué es lo que puede producir? Que al final de determinado tiempo esos recursos se hayan agotado en su totalidad, se hayan consumido al 100%, pero también puede dar lugar a que o bien la empresa durante el tiempo en que los tiene y los utiliza decida desafectarlos, decida no seguirlos utilizando y los pone a la venta antes de que valgan cero para el contexto, para el mercado, o también se puede dar la situación de determinados activos que la empresa incorpora para ser usados y que cuando considera que ya no le sirven más para cumplir con la finalidad de bienes de uso, todavía existe en el mercado una demanda que está dispuesta a pagar un precio por esos bienes que a la empresa no le sirven más, pero que algunas otras empresas o algunas personas del contexto todavía pueden llegar a servirle. Por eso repito que cuando hablamos, y que es lo que estamos haciendo, de activos depreciables y no depreciables, generalmente tenemos que irnos mentalmente a pensar en aquellos activos que agrupamos o denominamos bienes de uso. No son los únicos, pero son los más representativos. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar una serie de conceptos vinculados con los activos depreciables que es importante que todos ustedes manejen. Todo activo, esto no es una característica de los activos depreciables, todo activo tiene un valor de origen y ese valor de origen es el valor monetario por el cual lo ingresamos al patrimonio, lo ingresamos al activo. Y a ver si recuerdan cómo llamábamos al valor de ingreso al patrimonio, que hicimos en su momento un análisis y un ejemplo. ¿A qué valor ingresa todo activo al patrimonio? ¿A qué valor? Al costo. Al costo, sí señor. Todo activo ingresa al patrimonio, salvo que me lo hayan regalado, que es una situación excepcional, pero salvo esa situación excepcional, todo activo ingresa al patrimonio, ingresa a formar parte de la estructura de recursos de una empresa al costo. De ahí que habíamos hecho hincapié y habíamos reparado en la importancia de saber cómo conformar, cómo integrar el costo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la máquina que habíamos dado comprada en Japón? Necesitábamos saber determinar qué gastos, qué sacrificios económicos podían considerarse parte del costo, del valor a ingreso al patrimonio de ese activo y cuáles no. Ya que todos los activos depreciables o no depreciables tienen un valor de origen, es el valor por el que ingresan al patrimonio y ese valor de origen, insisto, es el costo. Como para no dejarla picando si es que a alguno le interesa, si a diferencia de un bien que yo tengo que adquirir y por lo tanto asumir un costo, me lo regalan, en este caso no tendré un costo, sino que tomando los conceptos que vimos hoy al principio, lo que se producirá para mí es una ganancia. ¿Por qué? Porque estaré ingresando a mi patrimonio un activo, un recurso, por el cual no tuve que sacrificar nada. Entonces, el valor teórico o hipotético de lo que me costaría haber comprado ese bien, que no tuve que soportarlo, que no tuve que pagarlo, se traduce en una ganancia. Voy de nuevo. Si a un bien, que es lo que normalmente ocurre,
tengo que comprarlo o fabricarlo. Como contrapartida tengo que aceptar un determinado costo. Ese costo no era otra cosa que el sacrificio de ciertos recursos que tenía que aceptar para poder incorporar este otro que estoy comprando o produciendo. Si a mí, en lugar de tener que comprarlo o fabricarlo, viene alguien y me lo regalara, el efecto final es el mismo. Ingreso al patrimonio un determinado recurso que lo voy a llamar activo. La diferencia va a pasar porque en lugar de tener que gastar, consumir, sacrificar determinados recursos para incorporar este otro, no voy a tener que hacer ningún esfuerzo, no voy a tener que sacrificar nada. Y como no tengo que sacrificar nada, ese aumento de los recursos que me produce el regalo que estoy recibiendo es lo que conceptualmente se define y definimos hace un rato como ganancia, porque es un aumento de los recursos a cambio de nada. Pero volvamos a lo que estamos analizando. Todo activo depreciable, precisamente por esta característica de perder precio en el tiempo, cuando ingresa al patrimonio, cuando se lo incorpora, debe asociársele una vida útil. ¿Y por qué hay que asociarle una vida útil? Porque como sé que se va a depreciar, que va a perder precio, que va a perder utilidad con el correr del tiempo por su uso o por el transcurso del tiempo en sí mismo, tengo que hacer el esfuerzo como administrador de asociar a ese activo que estoy incorporando una cantidad de tiempo que es en la que yo espero el bien va a tener la capacidad de servirme. Porque cuando deje de servirme, va a significar que deja de ser un activo. Recuerden que los activos son activos en tanto y en cuanto sean recursos disponibles para ser vendidos o para ser utilizados. Cuando algo que en algún momento fue activo, yo concluyo que ya no me sirve más ni para usarlo y ni siquiera para venderlo, automáticamente tengo que aceptar que dejó de ser un activo, porque ya no es más un recurso, no es más un instrumento. Cuando incorporo activos que yo ya sé que por sus características van a ser depreciables, además de definir a qué valor lo voy a incorporar, tengo que definir qué cantidad de tiempo imagino que ese bien me va a servir para cumplir a través de su uso con la finalidad por la cual lo estoy incorporando. Si yo incorporo un rodado, tengo que asignarle una cantidad de tiempo en la que yo estimo ese rodado me va a servir para funcionar como rodado. Si yo compro una máquina, tengo que asociar a esa máquina una cantidad de tiempo que es en la que yo considero que esa máquina va a estar en condiciones de servirme como máquina, como tal. Y esa cantidad de tiempo podrá pasar por el uso que yo espero darle y por lo tanto el desgaste que le atribuyo a esa máquina que va a sufrir por el uso, o si es una máquina muy vinculada con cuestiones tecnológicas, cuánto tiempo considero que esa máquina va a estar en condiciones de funcionar sin que la tecnología la pase por encima y llegue un momento donde diga lo que esta máquina produce, nadie me lo va a comprar. La vida útil justamente es un concepto asociado a todos aquellos activos que están destinados a ser utilizados. Por eso es un concepto que se vincula generalmente, aunque no exclusivamente, con la utilización y por lo tanto con los bienes de uso. Pero además de asignar una vida útil a los activos depreciables, tengo la posibilidad de asociar un valor de rezago. ¿Qué es el valor de rezago? El valor también estimado que quienes están administrando una empresa le atribuyen a ese bien como posible valor recuperable al final de la vida útil asignada. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al principio. Estamos hablando de bienes destinados a ser utilizados.
lo primero que tengo que sentarme como administrador y definir cuando los incorporo es por cuánto tiempo creo que los voy a poder utilizar, por cuánto tiempo creo que van a ser útiles, por cuánto tiempo creo que me van a servir. X cantidad de tiempo. Ni bien defino el tiempo que yo estimo, y repito, es una estimación, tengo que preguntarme, sobre la base de la experiencia, sobre la base de lo que es el mercado, estimo que cuando este bien agote su capacidad de serme útil, de servirme a mí, ¿tendré la posibilidad de recuperar algo vendiéndolo? ¿O tendré la capacidad de recuperar algo desarmándolo y quedándome con repuestos? Si la respuesta es sí, creo que algo voy a poder recuperar si cuando a mí no me sirva más lo vendo, o si cuando a mí no me sirva más lo desarmo y me quedo con repuestos para reparar otras máquinas similares, por ejemplo, en el ejemplo de una máquina. Si la respuesta es sí, estimo que algo voy a poder recuperar al final de la vida útil, vendiéndolo o desarmándolo, vamos a estar en presencia de un valor de rezago. Ese valor de rezago, insisto, es un valor que se asocia a la futurología, porque lo estoy definiendo en el momento en que ingreso el bien al patrimonio y estoy haciendo un ejercicio de imaginación hacia el futuro. Valor amortizable es otro concepto que se asocia con los activos depreciables. ¿Y qué es el valor amortizable? Es la porción, la parte del valor de origen del costo al que ingresa un bien de uso al patrimonio que yo asigno o vinculo con que se va a consumir, se va a gastar durante toda la vida útil que le asigne a ese bien de uso. El valor amortizable, por lo tanto, es la consecuencia de estos tres conceptos previos. No hay valor amortizable si previamente no tengo un valor de origen, porque el valor que se va a amortizar, que se va a gastar, que se va a consumir, va a ser siempre todo o parte de este valor de origen. ¿En qué periodo estimo que se va a consumir ese valor? En el de la vida útil que yo asigne. ¿Y qué porción del valor de origen es la que estimo que se va a consumir en la vida útil? Si yo consideré que no voy a poder recuperar nada al final de la vida útil, es decir, si yo consideré un valor de rezago 0, lo que estoy diciendo indirectamente es que estimo que luego de transcurrido los años o meses que le asigné de vida útil a un determinado bien, su valor de origen se va a convertir en 0. ¿Por qué? Porque a través de ese tiempo se va a desgastar en su totalidad. Si esa es la conclusión, el valor amortizable sería igual al valor de origen, porque lo que estaría diciendo es que dentro de esta vida útil, cuando transcurra esta vida útil que yo estoy asignando, el 100% del valor de origen se va a consumir. Valor amortizable es sinónimo de valor consumible o a consumir en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el de la vida útil. Ahora bien, si cuando yo incorporo al patrimonio, al activo, un bien de uso, le atribuyo, le asigno un determinado valor de rezago, lo que estoy diciendo es que imagino que cuando finalice la vida útil, ese bien no se va a haber gastado todo, no va a valer 0, sino que va a quedarse con un valor de recupero que es el valor de rezago. Dicho esto, ¿cuál será el valor amortizable entonces? La porción del valor de origen que se depreciará, que se gastará, que se consumirá durante la vida útil asignada al bien. Si lo tenemos que expresar de manera matemática para poder calcularlo, para poder determinar un importe, el valor amortizable va a ser siempre igual al valor de origen, que es el valor 100%
que me costó incorporar un bien de uso al activo, menos lo que yo le haya atribuido de valor de recupero o de rezago cuando llegue el final de la vida útil. Insisto, si no le atribuimos valor de rezago, si imaginamos que cuando se cumpla la vida útil, ese bien no me va a quedar otra que tirarlo en un contenedor a la basura y nadie me va a dar nada, el valor de rezago será cero. En ese supuesto, si el valor de rezago es cero, el valor a consumirse durante toda la vida útil va a coincidir con el valor de origen. De lo contrario, va a ser el valor de origen menos la porción que yo imagino voy a poder recuperar. Preguntas hasta acá que supongo que alguna debería haber. Os hablé demasiado claro y nadie tiene duda. ¿Ninguna No, pregunta? profe, se entendió, sí, está bien. Bárbaro. Carlos, por ahí para agregar algunos ejemplos Dale. de activos depreciables, si bien vos nombraste maquinaria, que fue el ejemplo que vimos el otro día, también dentro de este rubro estaría todo lo que es máquinas y equipos, flotas de transporte, edificaciones, instalaciones industriales, son todos los activos como para que puedan visualizarlo específicamente en ejemplos, por ahí el ejemplo que más le guste o el que más lo puedan relacionar, que tengan estas distintas vidas. Vida útil, valor amortizable y valor de rezago, que va a depender también del tipo de bien y de la política que tenga la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de un rodado, entendemos que va a tener un valor de rezago, va a tener un valor al final de la vida útil que se determine, ya sea 5 años o, bueno, de acuerdo a la vida contable, ¿no?, que tengamos. Por ejemplo, las maquinarias tienen un valor amortizable por 10 años, las instalaciones también, las instalaciones industriales, a diferencia de activos no depreciables, como por ejemplo un terreno, que no se considera valor, no porque básicamente conservan su valor originalmente y no se desvaloriza. Ese es el ejemplo típico de un activo no depreciable. Gracias, Mariana. Mariana justo tocó un tema que lo iba a mencionar y me parece bárbaro que lo haya adelantado. Justamente en oposición a los activos depreciables están los no depreciables. Y hablando de bienes de uso, el activo no depreciable por excelencia, el ejemplo por excelencia de activo no depreciable, es, como bien dijo Mariana, el terreno o los terrenos. ¿Por qué? Y porque los terrenos, cuando estamos hablando de terrenos urbanos, es decir, los terrenos que están en ciudades, en pueblos, los terrenos tienen la particularidad que tienen una finalidad que es la de ser sustento o basamento de una potencial construcción en el futuro. Lo que se deteriora, lo que se va arruinando, lo que se va gastando en el tiempo es la construcción, porque los materiales con los que se construye más tarde o más temprano van sufriendo el efecto del paso del tiempo. Pero estamos más que acostumbrados a ver que en un terreno donde en algún momento hubo una casa que después con el tiempo fue envejeciendo y se fue deteriorando, viene una topadora, tumba todo, limpia el terreno y el terreno no sufrió ningún desgaste. Sirve nuevamente para construir una nueva propiedad. Esta característica que tienen los terrenos urbanos de no perder valor porque la finalidad para la que están destinados es simplemente ser base, y por lo tanto el ser base pueden serlo hoy, pueden serlo mañana y van a poder serlo dentro de 150 años porque, repito, se demuele, se limpia lo que estaba encima y vuelven a ser terrenos perfectamente utilizables, es lo que le otorga esta característica de activos no depreciables. ¿Por qué? Porque con relación al paso del tiempo no sufren desgaste. Una cuestión totalmente independiente con relación a los terrenos es la ubicación de los terrenos. Si yo tengo un terreno que hoy no vale nada porque está en una zona urbanísticamente hablando considerada una zona fea o de poco potencial, mañana, si pasa la traza de una avenida, o mañana, si demuelen
todo y definen reconvertir la zona, ese terreno puede repotenciar su valor, como puede pasar lo inverso. Algo que en un momento tenía determinado potencial, por decisiones X, en la zona se la convierte, no sé, en una zona industrial o lo que fuere, y lo que podía tener a futuro valor se deprecia. Ese tipo de apreciaciones, que significa aumentos de valores, o disminuciones de valores por cuestiones ajenas al uso, no lo convierten en depreciables o no depreciables. Cuando hablamos de depreciación, estamos haciendo exclusiva mención o relación a la pérdida de precio por el uso o eventualmente por la obsolescencia. Y con relación a los terrenos, un comentario más, por si algunos de los que asisten es de alguna zona rural, a diferencia del comportamiento que tienen los terrenos urbanos, que son los que por finalidad están destinados a servir más tarde o más temprano para levantar una construcción encima, si uno piensa en terrenos rurales, que los terrenos rurales no son otra cosa que lo que vulgarmente denominamos campos, los terrenos rurales, como la finalidad no es la construcción encima, sino que es el aprovechamiento de la riqueza del suelo, los terrenos rurales pueden, y en muchos casos de hecho se consideran, ser interpretados como activos depreciables. ¿Por qué? Porque si al suelo no se lo trabaja y no se lo trata como corresponde, con el correr del tiempo pierde la capacidad de ser productivo. Y esto da lugar a que algunos consideren que los campos, a pesar de ser un terreno nada más que de mucho mayor dimensión, pueden ser amortizables. Pero esto es un simple comentario. Quedémonos con lo que dijimos, con lo que aportó Mariana, que es lo que nos interesa. En oposición al grueso de los bienes de uso, los terrenos son el ejemplo típico de un activo no depreciable por todo esto que dijimos. Ahora bien, si recuerdan, cuando en una de las clases anteriores dijimos que los activos eran activos en la medida en que estuviesen en condiciones de ser vendidos o de ser usados, y dijimos que mientras que estaban disponibles para ser vendidos o para ser usados eran un costo a consumir, pero que cuando se consumían se traducían en un gasto, y hablamos de que en el caso de los bienes destinados a ser vendidos, el gasto era el costo de la mercadería vendida. Si por ejemplo hablábamos de bienes de cambio, cuando hicimos referencia a los bienes de uso dijimos que el gasto es lo que se denomina técnicamente amortización. ¿Y qué es la amortización? La amortización, antes que nada, tenemos que entender que es una forma, una técnica, un método que definió la contabilidad para procurar, y subrayo la palabra procurar, estimar en pesos cuánto se desvaloriza un bien por su uso o por su obsolescencia, que es el avance tecnológico, durante un periodo de tiempo. ¿Cuál es el tema o el problema que nos obliga a estimar la amortización? Si nosotros tenemos un activo y lo vendemos, al precio de venta generalmente no resulta complejo o difícil asociarle un costo. Cuando vendemos mercaderías, tenemos la posibilidad de comparar el precio de venta con un valor que es el que esas mercaderías tienen para la empresa, que o bien podrá ser el costo, como hablamos en su momento, o bien podrá ser el valor corriente. Pero son dos valores de referencia que podemos ir buscar y con los cuales sacar la diferencia entre precio de venta, que sería el ingreso, y el costo, que sería el valor que atribuimos a la mercadería que estamos entregando, que se está consumiendo, que se está gastando. Esto que para el caso de los bienes de cambio pareciera sencillo o simple, no es tan sencillo o tan simple cuando nos trasladamos al grupo de los bienes de uso, y que a diferencia de los bienes de cambio, no se venden en una sola oportunidad y por lo tanto no se consumen como los bienes de cambio a través de la venta en general,
sino que si todo se produce como se estimó, se van a ir consumiendo, se van a ir gastando a través del tiempo, con el paso del tiempo, durante la vida útil que se haya asignado. Y esa vida útil, que como decía Mariana, pueden ser 5 años, pueden ser 10, pueden ser 15, y que no la exige nadie, la vida útil la establecen quienes administran una organización. Para una empresa, los rodados puede considerar que se consumen o se desgastan en 5 años, y otra empresa de características similares puede considerar que sus rodados le sirven por 10 años, porque la primera empresa tiene como política trabajar con rodados que no sean demasiado viejos, porque entiende que cuando se ponen más viejos se rompen más seguido, están mucho más tiempo parados justamente porque hay que repararlos. Entonces dicen, 5 años para el uso que nosotros les damos es una cantidad razonable. Para nosotros como empresa, estos rodados van a tener, o los rodados van a tener una vida útil de 5 años. Y otra empresa en igual situación, con una flota exactamente igual de vehículos, puede decir, para el uso que nosotros le damos, los rodados 10 años nos duran o nos aguantan perfectamente bien. Y que se rompan y que los tenga que tener parado determinada cantidad de tiempo, no me cambian nada. Esto lo digo porque suele asociarse, sobre todo cuando vienen de ITC, suele asociarse como que las vidas útiles de los bienes de uso fueran consecuencia de alguna ley o de alguna norma que dice los rodados 5 años, las máquinas 10, los inmuebles 50, las computadoras 3. No, no hay ninguna regla en lo contable. En cuestiones impositivas de otra cuestión no nos vamos a meter. Pero en cuestiones contables no hay ninguna norma, no hay ninguna regla que obligue a una empresa a seguir una vida útil o establecer una vida útil a cada bien de uso determinada. Cada una lo debería hacer en función de lo que para las características que tienen esos bienes y el uso que le piensan dar, estima que le van a servir. En la práctica después, en la práctica no nuestra, en la vida real, sucede que en general no somos demasiado analíticos ni demasiado creativos. Entonces, en general, lo más común es ver que a los rodados casi todas las empresas le atribuyen 5 años de vida útil, las máquinas 10, a los equipos de computación 3, a los edificios, que son parte de los inmuebles 50. Pero por lo menos llévense la idea de que no hay nada que obligue a establecer una vida útil basada en una norma. Cada empresa define la vida útil de sus bienes de uso. De la misma manera que cada empresa tendrá que definir si considera que tal o cual bien de uso tiene un valor de recupero o rezago o no lo tiene. Pero volviendo al principio que derivó en todo esto que dije, la amortización es una técnica, es una metodología que se encontró como metodología útil para estimar cuánto del valor total de un bien de uso se gastó en un determinado periodo de tiempo. Y esto se hace necesario porque, repito, a diferencia de aquellos activos que a través de la venta se consumen y dejan de estar, lo vendí, no lo tengo más, se consumió. Los bienes de uso están. Ocurre que día a día, con su uso, se van desvalorizando, se van desgastando. Ustedes cuando compraron un celular 0 kilómetro, estaba nuevito, hermoso, y lo empezaron a utilizar, y probablemente no se dan cuenta que día a día se va desgastando ese celular que compraron, porque se raya, porque cada vez hay más aplicaciones y son más pesadas y empieza a ponerse más lento. Y va a llegar un momento en que van a tomar verdadera conciencia de que el celular no les sirve más, o porque se rompe a cada rato, o porque es lentísimo y les da ganas de tirarlo contra el piso, o porque directamente agotó su vida útil y se rompió, se apagó, lo llevan a arreglar y dicen, mira, tiralo, no sirve más. Este proceso de depreciación que tienen los bienes de uso no es un proceso instantáneo, no se produce en un determinado momento como ocurre con el consumo de los bienes de cambio.
Es un proceso lento, a veces imperceptible, que no nos damos cuenta hasta que empiezan a sumarse años de uso y empezamos a ver las consecuencias de que el tiempo pasó, sea porque está muy desgastado o sea porque la tecnología lo pasó por encima. Pero el desafío de la contabilidad como herramienta generadora de información para la toma de decisiones es ir capturando e ir transformando en información el desgaste que se va produciendo con el correr del tiempo, para que ese desgaste sea tenido en cuenta justamente como un gasto y de alguna manera contribuya a que los administradores sean conscientes que en algún momento van a tener que reponer ese bien de uso que día a día, semana a semana, mes a mes, va perdiendo valor. Y esto es la importancia del concepto amortización. Muchos de ustedes, si todavía están escuchando y no se fueron, dirán, puta, pero ¿cuánto está hablando de amortización? Ya sé lo que es la amortización. Pero probablemente la mayoría de ustedes lo que saben de amortización es lo que le enseñaron, que es la manera de reflejar el gasto de un bien de uso. Pero lo que nos interesa en esta materia, más allá de que lo sepan calcular numéricamente, es que entiendan el concepto de fondo que hay detrás de la amortización. Y el concepto de fondo que hay detrás de la amortización es sumamente importante para un administrador. Si no existiese la amortización de los bienes de uso, si no se reflejara contablemente una estimación de lo que los bienes de uso se van gastando con el correr del tiempo, no tendríamos la posibilidad futura, cuando los bienes de uso agotan su vida útil, de reponerlos. ¿Y por qué no tendríamos la posibilidad futura de reponerlos? Porque la amortización, a través de reconocer el gasto, actúa como una alcancía. Es un chanchito en el que cada año, cuando reflejamos lo que se gastó, estamos poniendo una moneda y decimos, esta plata que representa lo que se gastó, al considerarla un gasto, la estoy restando del resto de los ingresos para que la empresa no los disponga. ¿Y qué es lo que hago al poner esa plata imaginariamente en un chanchito? Ir haciendo el ahorro año tras año, periodo tras periodo, para que cuando llegue el momento de reponer ese bien, no me agarre la cabeza y digo, ¿y ahora cómo lo repongo? La amortización, al traducirse en un gasto, lo que hace es que el retorno residual, ¿recuerdan lo que era el retorno residual? Lo que quedaba para los propietarios, sea un poquito menor. Al ser un poquito menor, porque el resultado es menor, porque lo incremento con un gasto llamado amortización, lo que los dueños, una vez que cumplieron pagando a todo el mundo, van a poder distribuir, es menos de lo que hubieran podido distribuir si no hubiéramos reconocido el gasto. Por lo tanto, la amortización tiene el efecto de ser un elemento que hace ahorrar, que hace reservar una suma de dinero para que cuando llegue el momento de reponer los bienes de uso, tengamos con qué reponerlo. Insisto, no imaginen que la plata queda guardada en una caja. Simplemente tienen que imaginar que al reconocer este gasto, que como el resto de los gastos se va a contraponer con los ingresos, el resultado final va a ser menor. Al ser el resultado final menor, es menos lo que se van a llevar o lo que se van a poder llevar los socios. E indirectamente estoy dejando dentro de la empresa recursos para el día de mañana poder reponer los bienes de uso. La mayoría no debe haber entendido nada, pero quiero escuchar las preguntas de alguno que no entendió y que se anime a preguntar. Porque después cuando haya que responder en los exámenes estas cuestiones, me doy cuenta que la mayoría no entendió. Lo que me gustaría es que pregunten ahora. No questions. Bien, yo sigo.
Aunque sea, por ahí si nos animan con el audio en el chat. Bárbaro. Si lo Mariana está prefieren. siguiendo el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, lo plantea. Gracias, Mariana, me olvidé de decir eso. Mariana me está asistiendo con el chat, porque yo no lo puedo ver acá. Si alguien tiene alguna pregunta por chat, la hace. Sobre este tema estoy seguro que hay infinidad de dudas, pero bueno, no me puedo meter en la cabeza de cada uno de ustedes. Yo sigo avanzando. La amortización, entonces, es la forma de reflejar a través de la contabilidad lo que se estima, lo que se supone que en un determinado periodo de tiempo se consumió de ese activo depreciable. Pero justamente dijimos que los activos depreciables se van consumiendo, se van gastando a través del tiempo. Entonces, ese desgaste que se produce en un periodo de tiempo, cuando sigue transcurriendo el tiempo, se acumula al desgaste del periodo que sigue y al desgaste del periodo que sigue. Y así aparece el concepto de amortización acumulada. ¿Qué es la amortización acumulada? La suma de las amortizaciones que yo fui reconociendo como consumo, como gasto en los distintos periodos de tiempo. La amortización acumulada, como su nombre lo indica, lo que acumula es el total de lo que yo estimo se consumió o ya se gastó a un determinado momento, a una determinada fecha, del valor original por el que ingresó al patrimonio un bien de uso. Yo lo incorporé por 1.000 pesos el día que lo compré, le atribuí una determinada cantidad de tiempo de vida útil, supongamos que no le atribuí valor de rezago, es decir, que estimé que cuando cumpla su vida útil va a valer 0, cada 12 meses paro un segundo y digo, ¿cuánto estimo que se desgastó este bien de uso durante estos 12 meses? Una X cantidad de dinero. Ese desgaste es la amortización. Listo, lo reconozco como un gasto del ejercicio que va a disminuir a los ingresos. Transcurren 12 meses más y digo, ¿cuánto estimo que se gastó este ejercicio? X cantidad de dinero. Esto será el gasto de este segundo ejercicio. Pero ¿cuánto lleva desgastado desde que lo compré hasta ahora? Y lo que se gastó en el primero y lo que se gastó en el segundo. La amortización acumulada lo que va haciendo es sumar las amortizaciones, los gastos que yo fui reconociendo ejercicio tras ejercicio. ¿Qué es el valor residual? Y la característica que tienen los activos depreciables en oposición a los no depreciables es la que dijimos al principio. Los activos depreciables se caracterizan porque con el paso del tiempo pierden valor, se van depreciando. Y si se van depreciando, necesitamos, de alguna manera, saber cuánto valen a medida que transcurre el tiempo. El valor presente de un bien o de un activo depreciable es lo que llamamos valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Lo que valía cuando lo compré, menos la suma de lo que a un determinado momento considero que ya se consumió o se agotó. Y como para cerrar este capítulo y ya pasar al pantallazo final que les prometí íbamos a dar sobre modelos contables conceptualmente, necesariamente no podemos dejar de hablar del concepto de valor recuperable de un activo. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué es el valor recuperable de un activo? Porque todos lo dieron en ITC, así que deberían poder darme una definición. ¿Qué entienden por valor recuperable de un activo? ¿Qué es el valor recuperable? Hola. Profe, disculpe, Sí. cuando Sí. cambió el plan de 2019,
ITC Sí. cambió a IC y ya no dan más modelos, así que no vimos modelos. Bueno, mejor, entonces los vamos a dar acá, bárbaro, pero eso es al margen. Gracias por el dato. ¿Qué es valor recuperable de un activo? El valor estimado que puedo llegar a obtener por usar el bien o por venderlo. ¿Puede Tal ser? cual. Perfecto, no solo puede ser, es. El valor recuperable de un activo es, como su nombre lo indica y como muy bien lo definiste, el valor estimado que creo que voy a poder recuperar por un activo. Y esto nos obliga, una vez más, a pensar que era un activo. Un activo era un recurso. Esto grábenselo. Los activos son recursos, pero son recursos destinados más tarde o más temprano, de un solo saque, perdónenme la expresión, o en cuentagotas, a consumirse. No tiene razón de ser un activo si no se va a consumir. Hay algunas situaciones de excepción, pero no las analizamos porque si no les complicaríamos la vida. Para nosotros, los activos están destinados a ser consumidos. Son un costo a consumir, por eso los definimos como costos a consumir. Y ese consumo se puede dar por dos situaciones. O lo voy a consumir porque los venda, o los voy a consumir por la utilización o por el paso del tiempo que me los va a consumir porque se convierten en obsoletos. Ahora, cuando hablamos de valor recuperable, se agrega un ingrediente más. Se agrega un ingrediente más. Si yo sé que todos los activos, insisto, por ahora admítanme que todos los activos, no vamos a entrar en situaciones excepcionales. Si yo sé que los activos tienen un destino inexorable, que es consumirse por la venta o por el uso, lo que estoy aceptando es que todo activo me da la opción, me da la posibilidad de venderse o de usarse. Y si yo sé que cuando hablo de valor recuperable estoy hablando del valor que estimo recuperar, sea por el uso o sea por la venta, y tengo la opción de usarlo o venderlo, ¿qué haría ustedes, cualquiera de ustedes, tienen un activo en la mano? ¿Lo venderían o lo utilizarían? Acabamos de decir que el valor recuperable es lo que espero recuperar de ese sacrificio económico que hice el día que lo compré o lo produje, por el uso o por la venta. Si ustedes esperan recuperar el sacrificio económico como mínimo que hicieron cuando lo compraron y saben que lo pueden recuperar por el uso o por la venta, ¿qué harían? ¿Lo venderían o se lo quedarían y lo utilizarían? Y depende de la situación, ¿De de qué qué activo depende? sea. A ver. Por ejemplo, yo creo que si tenés una máquina Sí, para realizar cualquier tipo de producto, no vendés la máquina, creo yo. Creo que vos la utilizarías para hacer algún producto final y de ahí ganar dinero. Y por ejemplo, si fuese un auto y yo quiero actualizarlo o necesitaba el dinero, lo vendería. bien. Muy buen aporte, gracias. Ahora volvamos a la máquina, porque el auto es más tangible y estuvo muy bueno tu ejemplo. Pero quiero ir a la máquina para tratar de hacerlos pensar un poquito. Y imaginemos que vos tenés una máquina, como dijiste, sos una empresa que te dedicas a producir algo, lo que fuere, y tenés una máquina. Esa máquina vos la compraste a 1.000 pesos, por decir algo. Pasó el tiempo, así que hubo inflación, esos 1.000 pesos son el valor al que vos la compraste. Hoy vengo yo y te digo, te la quiero comprar. Te la quiero comprar. Y vos, como bien dijiste, la máquina vos no la compraste para vendérmela, la compraste para producir un determinado bien, como dijiste, a partir de la producción de ese determinado bien, venderlo y ganar dinero. Bien, pero yo te digo, te la quiero comprar. ¿Vos me responderías rotundamente, no, porque yo la compré para bien de uso, no está en venta? Vos, cuando digo vos, porque sos el que diste el ejemplo, que estuvo bárbaro, pero va para todos la pregunta. Tu respuesta o la respuesta de cualquiera de ustedes sería rotunda, no, porque esto lo compré como bien de uso, lo compré como bien de uso,
no está en venta. O me Claro. darías o me darías alguna chance si yo te digo, te quiero comprar la máquina. Una cosa es yo te digo, te quiero comprar la máquina. No te dije a cuánto, te digo, te Sí. quiero comprar la máquina. ¿Vos qué me contestarías? Y si me da un precio irracional, que yo le pueda sacar un margen terrible, ahí sí la compraría. ¿Qué Va, sería te la vendería. ¿Qué sería un precio racional al que vos le puedas sacar un margen terrible? Y si yo la compré a 1000 hace un año y medio y vos venís y por X motivo de que no se consigue la máquina, me la querés comprar a 10.000 y yo con esos 10.000 puedo reabastecer con otra, ahí te la vendo. Ahora, si yo tengo una máquina sola, no te la voy a poder vender, creo yo. Bien, creo que crees muy bien. No sé si hay Sí. alguno que tenga, no sé si alguien que tenga una opinión en contra. El Lo que tema mayor de... A beneficio ver, aporte. ¿cómo? Yo haría lo que mayor beneficio me aporte. Exactamente, que en definitiva es también lo que está Por eso, diciendo sí. nuestro compañero. Yo lamento que no sean presenciales las clases, porque cuando son presenciales les veo la cara, hasta me acuerdo de algunos nombres, el ida y vuelta es más divertido, acá es casi que un monólogo, por eso trato de que participemos o que participen. Exactamente, el concepto de valor recuperable, y esto es lo importante desde el punto de vista de un contador, pero muchísimo más desde el punto de vista de un futuro administrador. El concepto de valor recuperable que ustedes tienen que mantener es el asociado a lo que dijimos el primer día, que era el objetivo que tenían que perseguir los propietarios con una organización, con una empresa. Cuando habíamos hablado de que una empresa era una organización con fin de lucro, dijimos hasta que avancemos un poquito. Y cuando avanzamos, ¿qué dijimos? Que era una organización cuyo objetivo era maximizar el lucro, porque los propietarios tenían un retorno residual. ¿Se acuerdan de todo esto, no es cierto? Bien. La maximización del lucro, la maximización del beneficio, es un concepto que va atornillado, no asociado, que va atornillado a la administración de una empresa. Y el concepto de valor recuperable está asociado con esto de la maximización del beneficio. A mí, ¿qué me importa si yo en su momento compré un bien y dije, lo voy a destinar a bien de uso? Es decir, no lo compré para bien de cambio, no lo compré como mercadería. ¿Qué me importa si yo lo compré como bien de uso? ¿Qué me importa en un determinado momento si alguien me acerca una propuesta de compra que a mí, no necesariamente a ustedes ni al administrador de la empresa de enfrente, que a mí me parece que vendiéndolo voy a obtener mayor beneficio que si me lo quedo y lo uso? ¿Qué me impide venderlo? Nada. Y esa es la razón por la que vamos a ver en ejercicios prácticos, pero habrán visto en ITC y se ve en la vida real. Esa es la razón por la que más de una vez compramos algo para destinarlo a usarlo, pensamos quedarnos por determinada cantidad de tiempo, e inesperadamente o no tan inesperadamente aparece una posibilidad de venderlo que nos parece que es interesante. ¿Y por qué nos parece interesante? Porque sin conocimientos contables, sin demasiado análisis, internamente, por una cuestión racional, hacemos un análisis, insisto, técnico o intuitivo de costo-beneficio. Digo, no, me conviene más venderlo que quedármelo. Mirá lo que me están ofreciendo. Con esto que me ofrecen, como dijiste hace un rato vos, puedo reponer esto, pero me quedo con... Y a la inversa, no, me ofrecen esto, ¿y yo qué hago con esta plata? No repongo la máquina. Permanentemente, consciente o inconscientemente, cuando hablamos en el ámbito de una empresa y hablamos de licenciados en administración, estamos hablando de que este proceso no es intuitivo o inconsciente, sino que por el contrario es un proceso analítico que parte de un análisis. Pero permanentemente una empresa se encuentra con opciones o con posibilidades que le presentan el desafío de ser o no ser. En este caso es no ser o no ser. Vender o usar. ¿Me lo quedo y lo uso o lo vendo? ¿Por qué? Y porque algo que estaba destinado a ser usado se le presenta una opción de ser vendido. ¿Y de qué va a depender que yo decida quedarme y seguirlo usando tal cual lo imaginé y lo planeé en su momento? ¿O cambie de idea y diga lo vendo?
del análisis y la conclusión que hagas del análisis, si creo que lo que más provecho o más beneficio económico me va a producir es quedármelo y seguirlo usando, o creo que el mayor beneficio o provecho va a pasar por venderlo. Permanentemente en la vida de una empresa nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a situaciones que nos plantean esto: quedarme con algo y seguirlo utilizando, o, a diferencia de quedármelo, venderlo. La diferencia y la decisión va a ser una consecuencia de a cuál de las dos opciones yo le atribuya mayor peso. ¿Y en función de qué le voy a atribuir mayor peso? Del beneficio que yo espero obtener. Entonces, permanentemente, cuando hablamos de valor recuperable, estamos pensando en el máximo beneficio que yo interpreto, imagino, calculo, estimo. Fíjense que son todos hechos potenciales que voy a poder obtener con un activo si me lo quedo y lo uso o si lo vendo. Es decir, voy siempre rebotando entre las dos opciones que caracterizan a un activo, que son el destino del activo para ser usado o el destino del activo para ser vendido. Permanentemente con los activos, que son recursos, voy a procurar obtener el mayor beneficio posible. Y el mayor beneficio posible como recurso, como instrumento, va a pasar por quedármelo y consumirlo a través del uso, o por venderlo y consumirlo a través de la venta. Si entendieron esto, el concepto de valor recuperable no es otra cosa que eso. Los activos son recursos. Esos recursos o están destinados a ser usados o a ser vendidos. Pero recuerden que los activos no dejaban de ser, además de recursos, una inversión que determinadas personas de carne y hueso habían hecho con la expectativa que como recursos, a través del uso o de la venta, iban a permitirle recuperar lo invertido, como mínimo. La especulación era que me quede un beneficio adicional, pero que como mínimo está pensado o incluido el concepto de recupero. Pero en la inversión está siempre la idea de maximizar el retorno. Maximizar el retorno es maximizar el recupero. Entonces, en esta situación natural de tener que elegir entre usar o vender las cosas para procurar maximizar el retorno o el recupero, pasará la cuestión. El valor recuperable de un activo va a ser siempre el mayor que yo estime entre quedármelo y usarlo o venderlo. El valor recuperable de un activo es siempre el mayor entre el valor en pesos que yo le atribuyo al beneficio que espero obtener de ese bien utilizándolo. Con respecto al valor de uso, lo que les puedo decir es que existe una técnica para calcularlo y determinar un importe. Es una técnica compleja que por lo tanto nosotros no damos en la materia, pero ese valor de uso se tiene que traducir en un importe, en pesos, porque si no, no puedo concluir cuál es el mayor entre el valor de uso y el BNR, que ya lo definimos como el valor que yo estimo en pesos, la cantidad de dinero que yo voy a poder obtener por un bien si lo realizo, que es si lo vendo y lo cobro, neto de todos los gastos que tenga que soportar para poder venderlo. El BNR es fácil de determinar. Tengo un precio de venta, me pregunto si ese precio de venta tengo que sacrificar algo porque tengo que pagar una comisión o un impuesto que no puedo evitar. Lo que queda es el BNR. Este es un importe sencillo de determinar. El que no es sencillo de determinar es el valor de uso. Pero como necesito convertirlo en un importe para poder decir, este importe cómo es respecto de este. Y si el valor de uso es mayor que el BNR, el valor recuperable de ese activo va a pasar por el uso, por lo tanto me lo quedaré. Si el BNR es mayor que el valor de uso,
lo que va a maximizar el beneficio de ese activo no es quedármelo y usarlo, sino venderlo. Por lo tanto, lo venderé. Como les decía antes, el valor de uso en la vida real se determina a través de una fórmula, porque el valor de uso es el valor actual de los beneficios que yo imagino me va a producir ese bien con el uso a través del tiempo. En esta materia, quédense tranquilos, al valor de uso se lo vamos a dar como dado. Esto es el valor recuperable, y el valor recuperable se asocia al mayor valor o importe que yo puedo asignar o medir un activo. Yo no puedo medir ningún activo a un valor que supere el valor recuperable, porque lo estaría sobrevaluando, estaría asignando un valor irreal. Ningún activo en la contabilidad de una empresa puede ser medido o valuado a un importe que supere el valor recuperable. Porque si estoy diciendo que el valor recuperable es el máximo valor que espero poder obtener por un activo, si me lo quedo y lo uso o si lo vendo, medir un activo diciendo que tiene un valor que supera ese valor recuperable sería sobrevaluado. De ahí que el valor recuperable también se lo conoce como valor límite. Es el techo, es el máximo valor que yo le puedo otorgar a un activo. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Tan claro fui? Seguimos. Bien. Ya nos vamos metiendo en el tema modelos, que por lo que me dicen hay algunos que no vieron nada, así que lo daremos con la profundidad del caso y después lo vamos a reforzar, por supuesto, con la parte de ejercitación práctica. La contabilidad como herramienta que tiene por finalidad capturar datos, medirlos para convertirlos en información a ser transmitida para que determinadas personas o usuarios tomen decisiones, tiene como principal tarea, parte de ese proceso de captura, la medición de los activos y de los pasivos. ¿Qué es medir? Medir es mensurar, es asignarle valor. Cuando yo tomo una medida y digo el frente de este terreno tiene 3,25 metros, lo que estoy haciendo es mensurar el frente. Estoy convirtiendo en un valor a través de una medida que exigió elegir una unidad de medida. Digo, tiene 3,25 metros. Podría decir, tiene 3,25 yardas. ¿Esto qué implica? La necesidad de elegir una unidad de medida de la que ya hemos hablado en algún momento. Y una vez que elijo una unidad de medida, la necesidad de elegir con qué criterio voy a asignar valor. Pero ¿por qué es importante cuando hablamos de medir activos y de pasivos definir una unidad de medida y un criterio de asignación de valor? Porque en función de la unidad de medida que elija y los criterios con que decida evaluar, asignar valor, va a ser el tipo de resultados que reconozcamos. Y dependiendo del tipo de resultados que reconozcamos, más o menos resultados, va a depender el resultado que determinemos. Y esto es lo bueno y a su vez lo malo que tiene la contabilidad. Necesito medir los activos y los pasivos porque de la resta de los activos, que son los recursos totales, menos el pasivo, que son la parte de esos recursos totales que le debo a los terceros, va a resultar el patrimonio neto. Y recuerden que el patrimonio neto era lo que valía la empresa para los propietarios. Por eso necesito medir el activo y el pasivo, porque el patrimonio neto, que es el dato que en realidad me interesa, que es cuánto vale una empresa hoy para sus propietarios,
Es una consecuencia, no es un dato primario. Es la consecuencia de haber medido primero a los activos y los pasivos. Ahora bien, para medir los activos y los pasivos, y por diferencia decir esto es el patrimonio neto, tengo que tomar decisiones respecto de cómo voy a medir los activos y los pasivos. Y tomar decisiones de cómo voy a medir los activos y los pasivos es moverme dentro de un universo de opciones. Y acá está el gran problema. La medición de los activos y de los pasivos no es una acción matemática en donde no se me presentan alternativas. Todo lo contrario. A la hora de medir los activos y a la hora de medir los pasivos, me enfrento a alternativas de medición que me obligan a elegir. Y el hecho de que se me presenten alternativas de medición que me obligan a elegir, trae como consecuencia que dependiendo de qué alternativas elija para medir, va a determinar o va a depender el resultado que determinemos. Y esto es lo complicado y a su vez lo importante de entender. Si dependiendo de cómo yo mido lo que ocurrió en una empresa durante un periodo de tiempo, voy a llegar a la conclusión de que esa empresa ganó y en otro caso que esa empresa perdió, o que esta empresa ganó tanto respecto de que esta empresa ganó esta otra cifra, o que la empresa perdió tanto respecto de esta otra cifra que perdió. Estamos hablando de la misma empresa, estamos hablando del mismo periodo de tiempo, y estamos hablando que, hablando de una misma empresa durante un mismo periodo de tiempo, dependiendo de cómo elija medir los activos y los pasivos, a los usuarios, sean los usuarios internos de la empresa, sean los usuarios externos, le voy a transmitir distinta información para que tomen decisiones. No es muy difícil imaginar que no es lo mismo decirle a los propietarios, mire, su empresa durante el año 2020 ganó tantos pesos, que decirle a los propietarios, su empresa durante el año 2020 perdió tantos pesos. No es lo mismo decirle a los propietarios, su empresa durante el 2020 ganó 70 millones de pesos, que decirle, su empresa durante el 2020 ganó 10 pesos. ¿Pero cómo? Es la misma empresa, son los mismos destinatarios que son los propietarios, por ejemplo, y son las mismas operaciones las que sí, pero como la contabilidad, a diferencia de las matemáticas, me permite opciones, me presenta opciones, y yo tengo que elegir esas opciones, y a partir de esas elecciones van a surgir determinadas combinaciones, y a partir de determinadas combinaciones va a ser el resultado que voy a obtener del proceso de medición contable. Necesito indefectiblemente, y ustedes como futuros licenciados en administración, necesitan imperiosamente conocer qué provoca la combinación de distintas elecciones. Y eso es lo que nos va a llevar a cerrar, no sé si vamos a llegar hoy, me estoy desdiciendo de lo que dije al principio, esto es lo que nos va a llevar a sistematizar y a resumir a través de distintos modelos contables cuáles son las consecuencias que se van a derivar de elegir determinadas combinaciones, de las combinaciones posibles que tengo para medir activos y pasivos. Los dos elementos fundamentales que van a determinar qué resultados voy a reconocer, cuáles no, son la unidad de medida que elija y los criterios de asignación de valor que yo también elija adoptar. Y quiero detenerme una vez más, porque ahora es de nuevo importante hacer hincapié en esto, quiero detenerme una vez más en esto. ¿Qué resultados reconozcamos? Hace unas clases ya dije que la contabilidad es solamente una herramienta que procesa datos para convertirlos en información que colabore a tomar decisiones. La contabilidad, por lo tanto, no tiene la facultad, la capacidad de generar resultados en una empresa. La contabilidad no es la responsable de generar ganancias o pérdidas, gastos o ingresos. Los gastos
y los ingresos, que ya vimos dependen de las decisiones de los administradores, las ganancias y las pérdidas, que no dependen de la decisión de los administradores generalmente, son consecuencia de la vida de la empresa. Los gastos y los ingresos son consecuencias de la vida de la empresa y de las operaciones de intercambio que sus administradores decidan realizar, y qué tan buenas o qué tan malas operaciones de intercambio estos hayan planteado, sean operaciones de intercambio comercial, sean operaciones de intercambio financiero. Y las ganancias y las pérdidas son, como nos ocurre a todos en la vida diaria, consecuencia de la suerte o de la mala suerte que en algún momento haya pegado en la empresa, generando algún resultado positivo o algún resultado negativo. Los resultados, por lo tanto, se producen más allá de que una empresa lleve contabilidad o no lleve contabilidad, más allá que una empresa decida tener una contabilidad prolija o lleve una contabilidad desprolija. Lo único que va a hacer la contabilidad, dependiendo de qué elecciones de lo que vamos a hablar hoy haga, es reconocerlos e incluirlos en la información que va a surgir como producto final para los usuarios que tienen que tomar decisiones, o no reconocerlos, por lo tanto no medirlos, por lo tanto no incluirlos en los informes y por lo tanto no ponerlos en las manos de quienes tienen que tomar decisión para mejorar la capacidad de análisis y de toma de decisiones. Y esto es lo que es fundamental que interpreten. La contabilidad no es más que una herramienta, no tiene la capacidad de generar resultados. Lo que sí hace es reconocer, mostrar y transmitir determinados resultados y no reconocer o no mostrar determinados otros resultados. Y aún reconociendo ciertos resultados, mostrarlos, medirlos de una determinada manera o medirlos de otra determinada manera. Y ahí justamente, vuelvo a insistir, está la razón por la cual estamos dando esta materia dentro de la carrera que ustedes eligieron. Ustedes no van a ser los responsables de procesar contablemente datos. Ustedes no van a ser los responsables de medir los activos y los pasivos, de obtener el patrimonio neto, no van a ser los responsables de los resultados que la contabilidad muestre, pero sí van a ser los responsables y van a tener la obligación de saber interpretar lo que la contabilidad proporciona para tomar las mejores decisiones que se puedan tomar o eventualmente para asesorar en la toma de las mejores decisiones. Y para poder decidir si es que les toca desempeñar un rol decisorio o para poder asesorar, tienen que conocer indefectiblemente las características del proceso contable, las consecuencias que derivan de medir de una manera y de evaluar de una manera u otra, y por lo tanto las fortalezas y las limitaciones o debilidades que va a tener la información que reciban en función de las elecciones previas que quienes tienen la obligación de medir hayan tomado. Y por eso es fundamental que entiendan que a la hora de medir, dijimos que la contabilidad elige la moneda para medir. Descartado otro tipo de medición. Medimos en moneda, pero a pesar de medir en moneda, se nos presentan dos opciones. Medir en moneda heterogénea o nominal, que significa medir en moneda ignorando la existencia de activos y de pasivos monetarios y no monetarios, y por lo tanto ignorando los efectos que sobre ciertos activos, sobre ciertos pasivos, provoca la inflación o la deflación. Cuando yo elijo medir en moneda heterogénea o nominal, lisa y llanamente decido no darle bola a la existencia de inflación o de deflación. Por lo tanto, si no le voy a prestar atención a la inflación o a la deflación, lo que voy a hacer es no reconocer en la información que va a provocar o producir la contabilidad los efectos, los resultados que derivan de la existencia de inflación y deflación sobre ciertos activos y sobre ciertos pasivos en función de que sean monetarios y no monetarios.
Dicho en otros términos, no voy a reconocer el RECPAM que generen los monetarios. Dicho en otros términos, no voy a proceder a reexpresar todos aquellos no monetarios que tienen la posibilidad de reexpresarse. A diferencia de esto, que es una opción que se me presenta, tengo la opción opuesta, que es la de elegir medir en moneda también, esto lo comparten los dos, pero medir en moneda que reconozca que hay ciertos activos y ciertos pasivos que llamamos monetarios, que generan RECPAM porque pierden o ganan poder adquisitivo en función de qué escenario estoy transitando, si de inflación o de deflación, respecto de otros activos y pasivos que voy a dar en llamar no monetarios, que tienen la posibilidad de modificar su valor para tratar o para procurar acompañar ese proceso inflacionario o deflacionario. Y fíjense que digo para procurar o tratar, porque ya dijimos que los no monetarios tienen la característica de tener la libertad de modificar su precio. Pero como la inflación o la deflación siempre la vamos a conocer a mes vencido, la modificación de los precios se va a hacer siempre con anterioridad a conocer cuál va a terminar siendo la inflación definitiva o real. Por lo tanto, va a ser siempre un ejercicio de adivinación o de estimación, variar los precios para que por lo menos acompañen la inflación o la deflación. ¿Qué va a producir esto? Y que determinados activos y pasivos habrán acertado con lo que después terminó siendo la inflación, por lo tanto no habrán ido ni más arriba ni más abajo. Otros se habrán pasado porque habrán sido prudentes o pesimistas y estimaron más inflación de la que realmente hubo, o por el contrario otros se habrán quedado cortos. Estos son los efectos que se producen cuando yo decido medir en moneda homogénea o constante. Básicamente que voy a reconocer el RECPAM, que van a generar los activos y pasivos monetarios, y que voy a proceder a reexpresar, como si todos los activos y pasivos no monetarios se comportaran igual, a todos los no monetarios por el porcentaje de inflación. Dos opciones que tengo que van a producir el reconocimiento o no de determinados resultados. Ni RECPAM ni reexpresión en este caso, RECPAM y reexpresión en este otro caso. Pero cuando yo hablo de unidad de medida y tengo delante la opción moneda heterogénea o moneda homogénea, en lo que estoy pensando es en la inflación y en la deflación. No me detengo a pensar cómo voy a asignar valor a las cosas, a los activos y a los pasivos. La asignación de valor es un ejercicio, una situación posterior a tomar la decisión de voy a medir en moneda heterogénea o voy a medir en moneda homogénea. Decida medir así o decida medir asá, me voy a ver enfrentado a posteriori a decidir cómo voy a asignar valor, a dónde voy a ir a buscar el valor, que luego, cuando transcurra el tiempo, voy a dejar congelado ignorando la existencia de inflación o deflación, o que luego, cuando transcurra el tiempo, voy a decidir ver cómo se comportó ante la existencia de inflación o deflación. Y a la hora de optar por la elección de valores, ya lo hemos hablado, tenemos dos opciones. O girar la cabeza hacia atrás e ir en el tiempo buscando lo que las cosas me costaron comprarlas o fabricarlas, o decidir no mirar hacia atrás y decido asignar un valor actual o presente, consultando cuánto me costarían hoy comprarlas o producirlas. Y ahí se presentan las otras dos opciones, costo o valor corriente. De la mano de medir a costo o valor corriente, se va a presentar lo que vamos a dar en llamar el reconocimiento, y ya lo hemos mencionado, de los resultados por tenencia, que son consecuencia de reconocer las variaciones que se pueden haber producido entre el costo y el valor presente o actual a un determinado momento
de los activos y de los pasivos. Y como dije antes, si tenemos todas estas opciones que representan posibles combinaciones de resultados a reconocer, en la medida que reconozcamos determinados resultados y no reconozcamos otros, va a depender el resultado final que vamos a determinar. Por ejemplo, si decidimos medir en moneda heterogénea o nominal, no vamos a reconocer el resultado del RECPAM. Si no reconocemos el resultado del RECPAM, en el resultado que informemos va a estar faltando algo, que es el RECPAM. Si decidimos medir en moneda homogénea o constante, al incorporar el RECPAM, al reconocer que hay ciertos activos que hay que reexpresar, vamos a informar otro resultado, porque algo que no informábamos acá, como era el RECPAM, y las cuentas reexpresadas, acá las vamos a reexpresar y vamos a informar el RECPAM. Pero a pesar de eso, si decido medir a costo, no voy a estar informando, salvo situaciones que vamos a ver más adelante con modelos, la diferencia que pueda haber habido en los precios, la variación que pueda haber habido en los precios. Dicho en otras palabras, no voy a estar informando el resultado por tenencia que puedan haber generado ciertos activos y ciertos pasivos. Por tanto, la importancia de entender todo esto pasa por entender que de estas elecciones va a depender el resultado que después vamos a terminar obteniendo, va a depender el resultado que luego vamos a transmitir, que es el destino final, y lo que es peor aún, van a depender las decisiones que se van a adoptar a partir de un resultado que por medir de una determinada manera informamos que era tal, pero que si hubiéramos medido de otra manera hubiéramos informado que era tal, y si hubiéramos medido con otra combinación hubiéramos informado que era tal otro. Esto es lo que es fundamental que interpreten. ¿Me siguieron hasta acá? Más allá de aburrirse. Sí, profe. Hola. Bueno. Carlos, acá como para remarcar, si bien ya lo dijiste, pero me parece importante volver a remarcarlo, que si bien como licenciados en administración no somos responsables de armar y medirlo, es muy importante que sepamos con qué unidades de medida y qué criterios se utilizaron para poder leer los números de los distintos modelos y poder interpretarlos y en función de eso o tomar una decisión si estamos en un cargo de administrador dentro de una empresa en relación de dependencia, una empresa privada o pública, o poder brindar una consultoría acorde si estamos trabajando como consultores directamente. Y en su caso también, generalmente como administradores o consultores, lo que hacemos es, en función del pasado también, vemos qué variables se pueden proyectar en cada uno de los casos, ya sea activos o pasivos. Y si no tenemos en claro sobre qué bases lo estamos haciendo, es decir, qué unidades de medida o qué criterios de evaluación se utilizaron para exponerlo, va a ser muy difícil que lleguemos a un resultado que estemos buscando o acorde. Y puede llevar a tomar una mala decisión o una mala consultoría, que nos puede costar básicamente el trabajo, dicho mal y pronto. Tal cual. Entonces es muy importante interpretar qué significan esos números y el criterio que hay detrás y la unidad de medida que hay detrás de cada número que se expongan en los modelos. Muchísimas gracias, Mariana. Presten mucha atención a los comentarios. Yo pedí que participen para que hagamos más dinámica las clases, tanto a Mariana como a Fabián. Préstenle, diría que más atención a los comentarios que hagan ellos que a lo que diga yo, porque yo, más allá de que intento ponerme en los zapatos de un administrador, no dejo de ser contador. Pero Mariana y Fabián son licenciados en la administración, son del palo de lo que ustedes van a hacer el día de mañana, y los dos están ejerciendo y trabajando en puestos importantes en la práctica, es decir, que lo que les están transmitiendo no son otra cosa que vivencias producto de lo que en el día a día se les va presentando desde el rol de un licenciado en administración, que repito, más allá de que yo por allí usurpe
o robe el rol que les corresponde a los licenciados en administración, no dejo de ser contador. Y un poco como para cerrar la idea de lo que estamos diciendo, hoy evidentemente no vamos a cumplir con el plan de terminar lo que quería terminar, pero esta parte es medular. Yo creo que ya lo dije, pero siempre cuando llego a esta altura me gusta dar el ejemplo, que para mí es gráfico, de un médico y un bioquímico. Los bioquímicos podríamos asimilarlos a los contadores, si hacemos un paralelo, son los que son y somos los que debemos conocer las técnicas de cómo medir, de cómo cuantificar, de cómo mensurar situaciones, resultados y demás, y volcarlos a informes. Pero después vienen los médicos, y en el caso de ustedes los licenciados de la administración, que deberían ser los expertos en saber interpretar, en saber leer, por lo tanto en saber diagnosticar la salud en un caso de los pacientes, en otro caso de los pacientes que para ustedes van a ser las empresas, y a partir del diagnóstico prescribir. Los médicos prescriben estudios, prescriben medicamentos, los licenciados en administración deberían prescribir decisiones, deberían prescribir a través de la consultoría, del asesoramiento, posibles pasos a seguir para reforzar aquellas cosas que se están haciendo bien y para tratar de corregir o de atenuar al menos aquellas otras que no se están haciendo bien o que por factores externos están impactando negativamente en las empresas. Y al igual que lo que necesitan los médicos, que es poder saber leer, interpretar y analizar la información que llega de los laboratorios, y siempre digo esto porque me parece muy gráfico, creo que la mayoría en algún momento, sea de ustedes o sea de algún familiar, tuvo en sus manos un informe de laboratorio, y habrán visto que en la mayoría de los ítems analizados, o al menos en muchos, están puestos los resultados, que obviamente son producto de la medición. Generalmente hay una columna que dice valores de referencia y les ponen un intervalo como para que se preocupen hasta que llegan al médico, o se pongan contentos hasta que llegan al médico de que el valor está en el medio o está por debajo o por arriba, y nos empezamos a poner nerviosos y mientras vamos al médico googleamos a ver si nos estamos muriendo o nos salvamos. Pero en muchos casos, además del valor obtenido, del valor de referencia, en ese ítem aparece entre paréntesis método tal, método J, método K, método I, método de los linfocitos, método de lo que no sé. ¿Cuál es el valor de que entre paréntesis diga método tal o método cual? Y seguramente, porque no soy bioquímico, orientar a quien tiene que tomar decisiones, analizar e interpretar a partir de ese informe, que esos valores se corresponden con tal método. Y seguramente ese método tiene determinadas características a través de las cuales mide. Obviamente, para los bioquímicos que hacen los análisis, será algo de todos los días. Pero para el médico que tiene que interpretar la información, ese dato es fundamental, porque le deberá permitir seguramente saber que por este método están siendo consideradas tales o cuales cosas con determinadas características, con determinados parámetros, y están siendo ignoradas otras. Que por lo tanto, para ese método es razonable ese número. Pero si en lugar de decirles que están midiendo por este método, les dijeran que están midiendo por el otro, probablemente otros tendrían que ser los números. Con ustedes como futuros administradores debería pasar lo mismo. El hecho de que sepan qué características y qué consecuencias se derivan en el proceso de medición, de elegir una unidad de medida o la otra, de evaluar a costo o evaluar a valores corrientes, de utilizar tal o cual criterio de capital a mantener, es lo que debería advertir a los licenciados en administración cuando reciben información medida, generalmente de parte de contadores, de qué fortalezas, y sigo insistiendo con esto, y qué limitaciones o debilidades tiene la información que están recibiendo. ¿Qué resultados
están reconocidos y cuáles están ignorados a pesar de que se pueden haber producido, qué resultados están reconocidos a pleno o cuáles resultados están reconocidos parcialmente. Y todo esto es lo que hace que no puedan, como futuros licenciados en administración, prescindir de conocer y de manejar y de entender estos conceptos. Por eso somos tan densos, y principalmente yo, y lo reconozco, en insistir con todo esto, en asignarle tanto tiempo a lo que ustedes llaman teoría, y después recién pasar a la ejercitación práctica, porque no queremos que memoricen cómo resolver 10, 15 o 20 o 25 casos prácticos. Queremos que se lleven conceptos, porque el ejercicio profesional exige manejar conceptos. La vida real no es un cuadernillo de ejercitación práctica. Es un bombardeo de situaciones que nos fuerzan a analizar en cada caso qué tenemos que hacer y cómo resolverlas. Y la única manera que van a tener de saber qué hacer y cómo resolverlas es manejando conceptos. No les va a servir que guarden los cuadernillos de toda la carrera, de todas las materias, porque la situación seguramente que se les va a presentar va a tener algún costado, alguna arista diferencial. La existencia de distintos criterios, como decíamos antes, trae consecuencias. Pero la existencia de distintos criterios que ahora estamos planteando, y lo hicimos recién, de moneda nominal o heterogénea respecto de moneda homogénea o constante, medir a costo o a valores corrientes, no es la consecuencia de una noche de un contador o de un grupo de contadores que trasnocharon, tomaron mucho whisky y empezaron a divagar. Es la consecuencia, como ocurre generalmente en todas las ciencias o en las técnicas, de la evolución del tiempo y de la mejora continua que se procura dar a aquello sobre lo que se está trabajando. Si la contabilidad es una herramienta que tiene por finalidad generar información contable para la toma de decisiones, con el correr del tiempo, y se lo sigue haciendo hasta el día de hoy, siempre se está pensando, cuando digo pensando, los que les interesa la contabilidad y los que investigan, no está todo el universo pensando, cómo hacer para cada día que pasa generar mejores métodos de medición que se traduzcan en mejor calidad de la información disponible para la toma de decisiones. Por lo tanto, los criterios que estamos viendo no son consecuencia de un día para otro, son la consecuencia de cómo fue evolucionando la contabilidad como técnica, como herramienta, desde el momento en que la creó por allá lejos y hace muchísimo tiempo Luca Pacioli, hasta el día de hoy. Y lo que hoy se acepta como conceptos de última generación en materia contable, no son los que manejaban 30 años atrás cuando yo aprobé contabilidad 3 o 4, ni son seguramente los que se manejaban 10 o 15 años atrás cuando otros colegas se recibieron después que yo. Esto es cambiante, como todo. La consecuencia de esta evolución del pensamiento contable obliga a tratar de resumir estas ideas, estas alternativas, para que no nos desordenemos, para que no se genere un sálvese quien pueda. La manera de resumir, de acotar y de ordenar el pensamiento contable a través del tiempo se hace a través de lo que llamamos los modelos contables. Los modelos contables lo que van haciendo es presentar en una regla de tiempo las distintas alternativas o las distintas elecciones de esto que vimos antes, que se fue haciendo en el tiempo para medir contablemente lo que ocurre en la vida de una empresa a través del tiempo. Y como dije antes, y con esto vamos a cortar hoy, ¿por qué los licenciados en administración deben conocer de modelos contables? ¿Por qué deben conocer de todo esto que estamos hablando? ¿Deben manejar todos estos conceptos, todos estos términos? ¿Y por qué deben saber interpretar la información contable? Y deben saber interpretar la información contable entendiendo que dependiendo del modelo contable que tengan delante,
que va a ser el responsable de la información que va a llegar a su destino para tomar decisiones o para asesorar, van a depender las fortalezas y las debilidades de esa información. Y si tenemos en claro cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, trabajaremos aprovechando la información que consideremos fuerte, sólida o confiable, que me provee la contabilidad, y estaremos alerta, ignorando todo aquello que representen debilidades, o a lo sumo reelaboraremos todo aquello que esté representando debilidades, a los efectos de contar con información útil para asesorar o para tomar decisiones. Bueno, no los aburro más. Repito, sé que todo esto es denso, para algunos es insoportable. Yo la verdad que lo lamento. Están en esta carrera, se supone que algo tienen que esperar de la carrera, y parte de lo que tienen que esperar es incorporar conocimientos. Hay veces que la incorporación de conocimiento es pesada, densa, desagradable, y recién al final, cuando ya empezamos a articular todo, le empezamos a encontrar algo de sabor. Si no lo encuentran, habré fracasado, pero bueno, no hay otro paso. Nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere. Si no hay preguntas, creo que no las hay. No, profe, a mí me quedó claro. Chau, gracias. Chau, chau. Chao, profe.